Buenos días, mi nombre es Alison J. Bart, estudiante del grado séptimo, y me siento feliz de presentarles NotiTriángulo a un clic de distancia, para que te quedes en casa y estés bien informado. En nuestra sección informativa de la semana veremos los trabalenguas, que fortalecen el lenguaje y la agilidad mental. También veremos los ganadores del concurso del cuento en categoría primaria. Además, los estudiantes del grado segundo plasmaron sus sentimientos frente al aislamiento preventivo. Trabalenguas, el perro de Parra. Invité a mi mamá para que diga conmigo el trabalenguas. El perro de Parra entró en la viña de Guerra. Guerra con la porra pegó al perro de Parra. Oiga usted, señor Guerra, ¿por qué ha pegado con la porra al perro de Parra? Si el perro de Parra no hubiera entrado en la viña de Guerra, Guerra con la porra no hubiera pegado al perro de Parra. Tengo una marranita manipaticuli encrespadita y el que me la manipaticuli desencrespare le pagaré por ser el mejor manipaticuli desencrespador mejor. Saludos a la familia del Triángulo, les habla el profesor de lengua castellana Andrés Felipe Londoño Mejía. Vengo aquí a decir quiénes son los ganadores del concurso de cuento del Día del Idioma de este año, no sin antes darles un pequeño mensaje que está pues a propósito de la literatura y a propósito de este ejercicio creativo del que fuimos partícipes varios en el colegio. Bueno, la literatura es un refugio de muchas cosas. Nos permite escapar de las vicisitudes de la vida, nos permite salirnos un poco de este plano que a veces llega a ser tan absurdo o tan opresor con nosotros mismos. Entonces la literatura nos libera de alguna manera. De hecho, ya se los he contado a los muchachos en el colegio. La palabra libro viene de libere, que es libertad en latín. Entonces, pues nada, busquemos a través de la literatura la libertad que en este momento, por cuidarnos entre todos, no podemos gozar. Y bueno, sin más voy a irme a decir quiénes son los ganadores de las distintas categorías. No sin antes decir que, bueno, me encantaría premiar a todos los que participaron, solo por ese hecho. Pero la gracia de los concursos no es tanto la competencia, sino celebrar a aquellas personas que destacan en algo en específico. En este momento estamos celebrando a aquellos estudiantes que destacan en el arte de la literatura de alguna manera, que destacan en ese juego de las letras, en la poesía, y que están a través de sus lápices o de sus teclados o sus lapiceros en este momento expresándonos lo que sienten, lo que los hace sentir toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, sin más, voy a ir a decirles los ganadores. Para la categoría de primaria tenemos los siguientes ganadores. La estudiante Samantha Palacio del grado primero está en tercer lugar con su cuento Samantha salvando al mundo. Un cuento muy bonito, un cuento ecológico que tiene que ver con un poco con esta temática que está algo de moda, que son los superhéroes, y que ella hila de una manera personal para enseñarnos cómo tenemos que cuidar el mundo. Un cuento encantador, muy bonito. En segundo lugar tenemos al estudiante Dante Duque Jaramillo, del grado segundo, con su cuento El murciélago Virus 19. Un cuento bastante lindo en el que participan como protagonistas los animales, quienes están en un conflicto con los seres humanos que los cazan de manera desmedida, de manera un poco desalmada, y el cuento en lo que está buscando Dante con este cuento es enseñarnos a tratar de respetar a la naturaleza, a vivir con la naturaleza de manera pacífica, porque es de nuestra relación de abuso que tenemos con la naturaleza, de ese desequilibrio que hay hoy día entre el consumo y la vida ecológica, lo que ha permitido que surja este virus que nos tiene a todos así atrapados. Es un cuento muy simpático, muy lindo desde ese punto de vista, que les recomiendo mucho leer porque es bastante divertido. Bueno, en primer lugar, el ganador de la categoría de primaria en este concurso de cuento es en realidad un premio múltiple. Se lo ganan el estudiante Julián Henao,
Gisette Gómez y Juan Esteban Henao del grado primero, que escribieron juntos un cuento que se titula Queridos amigos, les contaré. Este cuento quedará publicado en las redes sociales del colegio para que lo vean, para que vean la creatividad de estos chicos, que se nota que le pusieron muchas ganas a todo lo que fue el cuento, porque es un cuento muy poético, tiende un poquito a ser como cantado, a explicar la historia de una manera, con un lenguaje con rimas, para hacerlo más divertido, y tiene unos dibujos bastante lindos también. Entonces ese es el ganador de la categoría de primaria. Buenos días, televidentes. Mi nombre es Emilio Espina Chavarriaga, del grado noveno. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento de la semana veremos un reportaje sobre la vida animal. También tendremos el ejercicio de Explorers, llamado English Snake, seguido del video Mi Colegio, hecho por la profesora Diana González para los estudiantes del grado primero. Buenos días, bienvenidos a Animal W. Hoy hablaremos sobre la situación actual en el mundo. Los animales están saliendo a explorar un mundo que alguna vez fue de ellos. En el lugar de los hechos, señor Zorro, ¿qué nos cuenta de esta situación? Buenos días, señor Ciervo y televidentes. Aquí en el lugar de los hechos, viendo cómo el mundo alguna vez fue. Los animales están colonizando el planeta de nuevo. Ya no hay contaminación, deforestación o incendios. Podemos correr libres sin ningún problema. Esto nos genera una visión de qué está sucediendo en el planeta y que la cuarentena para los humanos es buena. Deberían pensar sobre cómo están volviendo el planeta con sus acciones destructivas. Mientras tanto, seguiremos aquí en la Met Gala de los animales, disfrutando de la libertad que se nos ha brindado. Hola, soy Meryl Streep. Pasando a la categoría de secundaria, a la primera de las dos categorías de secundaria, tenemos la categoría de sexto, séptimo y octavo. En esta categoría participaron algunos estudiantes, pero los mejores cuentos son, en tercer lugar, el de Sebastián Ortega, de séptimo 1. El cuento se titula El problema pandemia. Es un cuento muy lindo que tiene que ver con los sentimientos de Sebas, de lo que a él le ha tocado vivir. Tiene un poquito ese toque autobiográfico que le pone Sebas, y utiliza mucho la creatividad para cambiar de narradores y hacer un juego con lo que está ocurriendo con él y con su hermana en ese mismo momento. Es un cuento muy lindo y espero que lo lean porque tiene cosas muy entretenidas que tienen que ver con los sueños de Juanse. En segundo lugar tenemos al estudiante de octavo grado, Aldan Fraser J. Bard, con su cuento Bajo la miseria del fin. Este es un cuento que tiende más a la ciencia ficción, que toma un poquito cosas prestadas como de obras apocalípticas, que tiene que ver con no sé, películas como de zombies o por ese estilo. No sé si tiene unos cuantos toques autobiográficos también con Aldan, y él aprovecha no solamente su excelente manera de escribir, porque es un cuento muy bien redactado, sino que también aprovecha su sentido del humor para hacer que el cuento en algunos momentos sea más liviano de lo que parece que implica su título, ¿cierto? Es un cuento divertido, se lo recomiendo también mucho. Y finalmente la ganadora del premio al mejor cuento de la categoría de grado sexto, séptimo y octavo se lo lleva la estudiante de séptimo 1, Alison J. Bard, con el cuento La reina sin corona. Felicidades, Alison, tu cuento es el mejor de esta categoría. Es un cuento muy poético, muy bonito. Su protagonista es una gatita y creo que es uno de los cuentos más fuertes desde el lado poético en los que han participado en el colegio. De verdad es uno de los que me parece más encantador por lo que logra Alison, y tiene un talento inmenso en la literatura. Entonces estos son los ganadores de la categoría de bachillerato. De la primera categoría de bachillerato pasaremos a ver quiénes son los ganadores de la segunda categoría.
No se dice Starbucks, se dice Starbucks. No se dice McDonald's, se dice McDonald's. No se dice Disney, se dice Disney. No se dice Colgate, se dice Colgate. No se dice Palmolive, se dice Palmolive. No se dice Photoshop, se dice Photoshop. No se dice Chevrolet, se dice Chevrolet. No se dice Amazon, se dice Amazon. No se dice Nike, se dice Nike. No se dice Google, se dice Google. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad para felicitar y agradecer profunda y amorosamente a nuestras madres en su mes. Y recordarles que el amor de una madre es el combustible para que un ser humano logre lo imposible. ¡Feliz día a todas las mamás Triángulo! Cambiando de tema, en nuestra sección de salud física y mental hablaremos con una madre y le preguntaremos cómo pasan estas épocas. Y además aprenderemos a hacer una huerta. ¿Qué opinas sobre la situación en este momento? Bueno, opino que la situación es bastante compleja, muy difícil para todos, tanto en la parte económica como en la parte de salud. Es muy triste ver gente muriendo, pero a la vez es muy preocupante ver cómo las personas se están quedando sin ingresos. Entonces me parece más que todo una situación muy compleja a nivel mundial. ¿Qué haces para entretenerte en estos tiempos de aislamiento preventivo? No me queda mucho tiempo porque trabajo mucho en la casa, mucho en parte pues cocinando, haciendo los oficios de la casa, tratando pues de sacar adelante el negocio que tenía y pues reinventándolo. Entonces el tiempo que queda para entretener es poco, pero veo cine, veo películas, leo. Finalmente tenemos a los ganadores de la categoría de noveno, décimo y 11, la categoría que tuvo mayor participación en nivel bilingüe, por lo que fue muy interesante leer los cuentos tanto en inglés como en español. El tercer lugar de esta categoría se lo lleva Juanita Velázquez, del grado noveno, con su cuento El amanecer de mi cuarentena, un cuento muy lindo en el que Juanita crea un personaje que va a vivir la cuarentena con sus abuelos en una finca, y allí en esta finca tiene que pasar los días tratando de descubrir un misterio familiar.
El final del cuento deja una lección muy interesante que podríamos aplicar para la vida en estos momentos tan difíciles. Incluso tiene que ver con el cuento, y la verdad pues se los recomiendo mucho que lo lean cuando esté publicado en las redes sociales del colegio. En segundo lugar se lo lleva Elena Castaño Ochoa, del grado 10º, con su cuento Entender. Entender es un cuento en el que un personaje empieza a interactuar con una persona que no conoce desde la ventana de su cuarto. Es muy bacano. También es un cuento en el que Elena hace uso de sus habilidades en la escritura para tratar también de hacernos entender o un poco ayudarnos a lidiar con los sentimientos que podemos haber desarrollado en esta situación. Finalmente, el primer puesto de la última categoría del concurso de cuentos se lo lleva Valerie Paola Trujillo, del grado 10º, con su cuento Paranoia Masiva. Este es un cuento que tiene un estilo muy particular. Valerie usa en ese cuento distintas voces para expresar los sentimientos de su personaje, de su protagonista. También se vale mucho del lenguaje poético y encuentra la verdad una manera de hacer que la narración de un cuento en el que actúan distintas voces en la cabeza de un solo personaje tenga sentido. La verdad es un cuento que no deja tanto una moraleja, sino que es más como una interpretación libre a las personas que lo leamos. De verdad es uno de los mejores cuentos del colegio y me encantó mucho la participación de casi todos los estudiantes. Y con eso terminamos la premiación del concurso de cuento del Día del Idioma del año 2020. Me siento muy contento con la creatividad que tienen nuestros estudiantes, nuestros niños y nuestros jóvenes. Me encantará verlos escribir en el futuro aún más. Creo que esta es una oportunidad para encontrarnos con nuevas formas de entretenimiento y nuevas formas de creatividad y de expresión. Felicitaciones a todos y nos veremos entonces pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Mi nombre es Sofía y hoy les voy a enseñar cómo hacer una huerta en sus casas. Bueno, primero que todo necesitamos adecuar un espacio para poder sembrar la huerta. Yo compré estas materas para poner mis plantas. Y ahora les voy a enseñar lo que yo necesito para sembrar una planta. Acá esto es tierra para echarle primero. Ese es el primer paso para sembrar una planta. Primero tenemos que echar la tierra en las materas. Bueno, estos son algunos materiales que voy a usar para sembrar mis plantas. Acá tengo una regadera y unos guantes, porque no me quiero ensuciar. Acá tengo una cestra coco. Y estas son las semillas que voy a sembrar, son de albahaca, lechuga, rúgula y cilantro. Bueno, ahora vamos a sembrar el cilantro. Ahora vamos a sembrar las de albahaca. Ahora vamos a sembrar rúgula. Por último vamos a sembrar la lechuga. Bueno,
Por último, vamos a echar un poco de sustracoco en cada una de nuestras materas. Por último, tenemos que ponerle cada nombre a nuestras plantas. Acá yo tengo los nombres. Bueno, para tener un sembrado necesita ayuda de agua y del sol. Entonces tenemos que estar pendientes cada 2 días del crecimiento de las plantas. Gracias. De esta manera concluimos nuestra segunda edición de NotiTriángulo. Y no olvides seguirnos semanalmente con toda la información y novedades de nuestro colegio. Recuerda que si deseas dejar algún mensaje o hacer alguna recomendación, lo puedes hacer en el correo que aparece en pantalla. NotiTriángulo, para sentirnos más cerca.